sobre todo cuando tienes un representante de tu país, el ver cómo está y que tiene que meter un 9, un 10 por la puntuación, se vuelve esa tensión que te da el deporte y la emoción, cómo gritas cuando sueltas, cuando ves la flecha en el centro, vale oro. Los programas, desde mi punto de vista, no han evolucionado demasiado desde aquellas épocas de que te estoy platicando hoy en día. Hoy es mucho más sencillo acceder a las herramientas de edición, de postproducción. Yo creo que esta simplificación ha simplificado incluso los programas. O sea, en lugar de hacerlos mejores, los ha hecho más simples. O sea, los protagonistas de TV Azteca hoy sigue siendo prácticamente igual que hace 15 años. El único que cambia es la calidad de imagen. Y pues hace 15 años no había esa calidad, incluso era analógica. Hoy, para que en Facebook, para que en YouTube te convenga monetizar, tienes que estar produciendo mucho. ¿Cómo te inicias en este apasionante mundo de informar en los deportes? Bueno, ya tiene algunos ayeres recién. Yo desde que estaba en la universidad ya estaba como muy clavado a hacer información deportiva. Yo recuerdo pues las prácticas profesionales de televisión, de radio que hacíamos en la universidad, en la carrera de comunicación. Pues yo ya hacía prácticamente programas dedicados a los deportes, al fútbol. En aquel tiempo, pues nada más para que la gente se dé idea de la época que hablábamos, en aquel tiempo yo era un apasionado del Real Madrid porque en el Real Madrid jugaba Hugo Sánchez. Nada más imagínate cuánto tiempo tiene aquello. Y hacía programas especiales sobre el Real Madrid, sobre el fútbol. Eran parte de mis prácticas profesionales, tanto de televisión y radio, en la universidad. Entonces esos fueron mis grandes inicios, empezar a documentarte, a generar información. Tú tenías que hacer tus guiones a máquina de escribir y todo el guión de radio y televisión y tener que ir generando la información, la estadística, que hoy es muy sencillo obtener todo eso. En aquel tiempo era muy complejo tener la estadística, posición, goles. Era todo un trabajo de investigación, que bueno, ahora se ha perdido un poco, pero bueno, ya más adelante platicaremos de eso. Pero desde entonces comenzamos. Luego ya en el campo profesional, yo me inicio en un periódico que todavía existe, que es netamente deportivo, La Afición. Yo hacía notas informativas muy breves sobre deporte local de la Ciudad de México. Nada así trascendente, pero es como yo empiezo a meterme un poquito a la redacción y el reporteo de deportes. Cubriendo también fases de Olimpiada Nacional que en aquel tiempo existían por parte de la CONADE, pues cubríamos algunos eventos, recuerdo en el plan sexenal, allí en la Ciudad de México, eventos de voleibol, etcétera, etcétera. Luego de ahí brincamos a PCTV ya directamente en la televisión y ahí es donde ya nos empezamos a profesionalizar un poco más y a enfocarnos más en la producción en televisión para deportes. Yo recuerdo en PCTV cuando yo inicié pues no había nada de deportes. Y fue empezar a talachar y presionar y vamos a generar un programa de deportes. Recuerdo que en aquel tiempo fue cuando llegó la cadena ESPN a México y PCTV fue de las primeras cableras que empezó a distribuir ESPN. Entonces, por lo mismo, pues a mí me encargaron hacer toda la producción y postproducción de los canales, de la promoción de ESPN para los canales de cable. ¿Estamos hablando de finales de los 80s? No, estamos hablando ya de 1994, 93, 94, por ahí. Sí, más o menos cuando yo empiezo ya a dedicarme a hacer esta postproducción. Pero digamos que todavía no se realizaba un programa como tal, sino era apoyo visual a lo que era ESPN y luego pues tú ya te lanzabas a la producción propia de ESPN, que todo el mundo conoce que es ESPN. Pero en aquel tiempo pues no había José Ramón ni nada de lo que existe hoy, ¿no? Era más incipiente y era más realmente como lo producían en los Estados Unidos. Realmente eran conductores, comentaristas norteamericanos y mucho deporte, pues, obviamente de los Estados Unidos. Pero seguimos empujando y eso nos llevó como al año a lograr las primeras transmisiones de fútbol mexicano en PCTV a través del canal de TVC. Logramos la producción de empezar a retransmitir, nos pasaba la señal o bien Televisa o TV Azteca, pero la retransmitíamos a través de TVC
algunos partidos de fútbol, especialmente los que estaban en Ciudad de México, los del Azteca, los de Ciudad Universitaria. Y seguimos empujando hasta que por fin, después de casi 3 años, nos permiten hacer nuestro propio programa deportivo producido para los sistemas de televisión por cable para toda la República, que se llamó Super Pantalla Deportiva. Super Pantalla Deportiva estuvo al aire en los sistemas de televisión por cable prácticamente 2 años, y ahí sí era todo, desde estudio, iluminación, todo lo que conllevaba hacer un programa de televisión, los conductores, la información. Volvemos a lo mismo, estamos hablando más o menos de 1996. El internet era incipiente, o sea, ya había internet, pero era el del módem de... Sí, te bloqueaba la línea. Y te bloqueaba la línea telefónica, pero aunque te conectaras a la red, realmente no había muchos lugares a donde ir a generar la información. Entonces, en esos momentos, había que generar una serie de monitoreos, o sea, como no había internet, teníamos, recuerdo, una sala de monitoreo espectacular, cerca de 10, 12 monitores, y cada monitor tenía una señal deportiva distinta. En uno teníamos el partido del América con el Monterrey en el Azteca, en otra Pumas contra, no sé, Chivas en Ciudad Universitaria. Lo que había en tiempo real. Lo que había en tiempo real, y teníamos que ir grabando en tiempo real todo lo que se iba poniendo. Cada monitor tenía su máquina de 3/4. Imagínate, ya el 3/4, ni saben qué es eso. Hoy los que hacen los youtubers y los streamers, les dices 3/4 o 1 pulgada, no saben ni de qué estás hablando. Tenemos nuestras máquinas de 3/4, unos cassettes enormes, y ibas grabando, y teníamos a personas que iban grabando, y para no grabar todo el partido, porque a la hora de la edición, porque luego tenía que entrar a su edición, era muy complicado tener los 90 minutos del partido y estar buscando las mejores acciones. ¿Y todo esto cómo machaban o cómo pescaban el gol? No, pues era cuestión de talento, de estar viendo el partido, y cuando veían un ataque o una acción que ya podía ser probablemente una acción de gol, se ponía a grabar. A veces no caía, pero a veces sí caía. Y en otros teníamos fútbol americano, en otros béisbol, en otros básquetbol, en otros, bueno. Era heroico. Sí, y finalmente. Y éramos solo 3 personas para 10 monitores. Empezaban a terminar los primeros partidos y empezabas a generar pues, la información, y había que iniciar el guión y a sacar todos y a meterte a editar. En 3/4 empezar a hacer los resúmenes de los partidos. Era muy complicado, te llevaba prácticamente todo el día. Llegábamos 8 de la mañana y nos íbamos 10 de la noche, porque el programa terminaba a las 10, los domingos, y era muy complejo, la verdad era muy difícil, pero acabamos haciendo programas completísimos. Pero luego, en aquel entonces, no había transmisiones como hoy es muy común, ni de Champions League, ni de fútbol de España o Italia o la Premier. Entonces, ¿cómo generabas la información? Porque tampoco la tenías en internet. ¿Cómo tenías los resultados de Italia o de España? Afortunadamente, pues yo tengo familia en Europa, y ellos me mandaban los resultados, porque ellos en España tenían más acceso a los resultados de Italia, de la Premier y de España, y me lo mandaban por fax. No. Me lo mandaban por fax a eso de las 4 o 5 de la tarde, y de ahí meterte a hacer los gráficos en computadora con los resultados de todos los partidos. Era verdaderamente muy complejo hacer los programas, pero pues nos fue muy bien, tuvo gran éxito, tuvo 2 años en los sistemas de televisión por cable, y bueno, pues eso fue, digamos, como empezó a iniciar este proceso. Perdón que te interrumpa, en este punto que es muy importante, Mauricio, sin duda antes era mucho más elaborado, mucho más complicado, difícil, heroico toda esta producción. Hoy, en teoría, al ser mucho más fácil, mucho más accesible en tiempo real... Muchísimo más fácil. ¿No tendría que ser infinitamente mejor? Se supondría. ¿Qué faltaría para estar, digamos, a la altura de los avances de la tecnología en materia de deportes? ¿Qué faltaría? ¿Cómo se debería de preparar actualmente un comunicador de deportes para estar a la altura de lo que le ofrece la tecnología? Híjole, es una pregunta complicada, porque si bien es cierto... Hoy es mucho más sencillo generar, sobre todo la información, obtener la información. Hoy es mucho más sencillo acceder a las herramientas de edición, de postproducción. Mucho más sencillo obtener las imágenes que entonces. Realmente no, los programas, desde mi punto de vista, no han evolucionado demasiado desde aquellas épocas de que te estoy platicando hoy en día. Incluso yo creo que esta simplificación
ha simplificado incluso los programas. O sea, en lugar de hacerlos mejores, los ha hecho más simples. Eso es como yo lo veo, ¿no? No ha evolucionado en muchos... O sea, vean los programas de ahora, de cualquier cadena, de TV Azteca. O sea, los protagonistas de TV Azteca hoy sigue siendo prácticamente igual que hace 15 años. O sea, y hace 15 años era más difícil de hacer que ahora. Y simplemente compárenlos. O sea, lo único que cambia es la calidad de imagen, porque la tecnología ha tenido que la imagen, pues ya tienen 4K o Full HD, y pues, hace 15 años no había esa calidad, incluso era analógica. Hoy todo es digital. Entonces, pero en cuanto a producción, yo no veo mayor cambio, no veo que la ayuda que da la tecnología permite enfocarnos en un desarrollo de producción mucho más elaborado, mucho más completo. No, por el contrario. En eso no ha evolucionado. Incluso, pues, hay muy poco realmente, o por lo menos yo no he encontrado nada. Si alguien lo sabe, pues aquí que nos ponga, nos diga. Pero realmente hay muy pocos programas hechos y producidos realmente en streaming o desde YouTube. Hay algunos que son dos monitos que se sientan a platicar y a platicar y a platicar y nada más. Y a polemizar y todo. Pero una producción verdaderamente como se hacía antes, yo no la veo. Hoy en día para mí es el gran problema. Nos dicen que somos de la vieja guardia, Juanito. ¿Por qué? Porque nos gustaba mucho la producción, nos gustaba mucho jugar con la imagen, nos gustaba no solo tener un cuate viendo a la cámara, nos gustaba tener el video de fondo con las jugadas, nos gustaba mucho los backs digitales, los backgrounds con información, con texto, había con oficio. los resultados, nos gustan mucho los supers, meter las entrevistas, jugar mucho con la edición. Nos gustaba mucho hacer eso. Y ahora, quienes seguimos haciendo algo así en las redes, ya dicen, ay, eso ya, lo ven. Claro, nos ven como la vieja guardia, porque el de hoy es ponerse a hablar y tan tan. Y tan tan, y tan tan, y tan tan, y tan tan. Bueno, finalmente son los estilos. Pero, volviendo a lo de tu pregunta, yo no veo que alguien haya realmente capitalizado hoy la simplicidad que nos da los avances tecnológicos para mejorar los diseños de producción de los programas deportivos. Los contenidos, pues esos no cambian, finalmente siguen siendo los mismos resultados, las mismas polémicas, evolucionan, cambian los jugadores, cambian los equipos, cambian los directivos, pero realmente la tendencia informativa sigue siendo muy similar. Entonces. Pero ¿en dónde radica el problema? ¿Es una cuestión de pasión? ¿Es una cuestión de oficio? ¿Es una cuestión de que el mismo público, a pesar de que está expuesto a una cantidad impresionante de estímulos al tener, a través de internet y a través del streaming o a través de la televisión de paga, tener acceso a canales de todo el mundo? ¿No tendría que ser un público mucho más exigente, mucho más educado? ¿En qué retunda o en qué radica el problema? ¿Es una cuestión de profesionalismo? Probablemente sea una cuestión de lo mismo, de aligerar tiempos, de simplificarlo todo, de ir más rápido para producir más cosas. Hoy, para que Facebook, para que YouTube te convenga monetizar, tienes que estar produciendo mucho. Son horas y horas y horas. Mientras menos tiempo te lleve meter muchas horas, porque si Juan Bernardo, que te conozco, va a producir un programa de 1 hora, pues yo sé que le va a llevar 10 días de edición, es el audio, postproducción de audio, edición, postproducción de video. Ya no es rentable. Time is money. Time is money. That's right, that's correct. Hay que meter mucho contenido, mucho subir. Bueno, malo, regular, pero hay que estar subiendo. Y estos algoritmos que te van siguiendo y te van diciendo, aquí tenemos mucha producción y empezamos a tener más viewers. Porque a veces la gente pues ya no le interesa ver tanta producción y ver tantos supers y entrevistas. No les, a lo mejor los propios contenidos o de lo que hablan, de los chismes, les parece interesante y se quedan con ello. Realmente puedes ver producciones de, como bien dices, de otros países que sí son un poco más completas, pero tampoco así como wow. Yo a veces me pongo a ver los programas que realizaba de Superpantalla Deportiva en los sistemas de televisión por cable o incluso cuando estuvimos aquí en la televisión de Tlaxcala. Y en cuestión de producción, y te estoy hablando de tantos años, los llego a ver mucho más completos de lo que hay hoy en día. Con más detalle. Con más detalle y con más precisión en la producción. Y no solo hablo de televisión, también cuando hacíamos los programas para radio de deportes, para Stereo Max o para FM Centro, eran trabajos de edición
enormes, muy complejos. Hoy ya no los oigo, hoy oigo programas de radios con gente hablando. Bueno, tal entrevista, pero bueno, no. Es diferente, ¿no? Finalmente por ahí te traje un casetito de Deportes al 100.3 para que más o menos, incluso las cortinillas de entrada y cómo se formaban los intros del programa, todo el trabajo de edición y de postproducción que tenían los programas, que hoy yo ya no lo escucho ni lo veo a ningún lado, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa y sirve que escuchamos este audio para recordar a esos años dorados y regresamos con mucho más. Muchísimas gracias, vamos a una pausa, volvemos con más, no se vayan. Todo sobre la mesa para que Alonso, Hamilton y Raikkonen disputaran el título. Obviamente quien lo más fácil lo tenía era Lewis Hamilton. No, Romano es un gran técnico, sin duda, y me parece que como experiencia tiene más experiencia que Tomás Boy. Al Necaxa lo están goleando y a Yepeto Westerhoff le van a dar las gracias y se va a tener que ir a su estudio a trabajar con Pinocho. Y pues el Morelia mostró otra cara, afortunadamente, y golea 4-0 a Monterrey. Pero vámonos en vivo y en directo hasta la Sultana del Norte con nuestro corresponsal Arturo Fernando Cantú, quien estuvo ahí presente en el Tecnológico. No podemos hablar de deportes sin pasión. Es una de las características primordiales de esta gran área de la información. ¿Qué debería de caracterizar? ¿Qué rasgos debería de tener quien se quiera dedicar o quien se dedica a la crónica deportiva? Pues aunque parezca obvio y ridículo, pues que te guste el deporte. Porque aunque no lo creas, no todos los que están haciendo o cubriendo deportes les acaba gustando el deporte. A veces es porque es el trabajo que los dieron o porque los pusieron o porque alguna palanca los acabó colocando ahí. A lo largo de mi experiencia sé de mucha gente que llegó a deportes meramente porque no había lugar o porque no los querían poner o en política o en economía o en gobierno, cualquier cosa, ¿no? Entonces como deportes, durante mucho tiempo el deporte siempre fue como deportes, ¿no? Ahí la redacción de deportes está en el sótano, ¿no? Entonces mucha gente acababa en deportes porque pues ahí era donde los acababan mandando, ¿no? Y yo no sé ahora cómo sea en ese sentido, porque realmente quien trabaja en el periodismo deportivo tiene que tener algo que es lo que acabas de decir, pasión. Le tiene que gustar los deportes y tiene que vivirlo con la gran intensidad, porque para que yo te pueda comunicar qué fue lo que pasó en ese partido, yo tengo que vivirlo y sentirlo tal cual para podértelo comunicar. Que tú, como radioescucha, como televidente, cuando yo te esté dando la crónica de ese partido, tú revivas esa emoción que se vivió en tal o cual jugada, ¿no? O en tal o cual partido, o en tal o cual circunstancia, o incluso en un pleito en el terreno, una decisión arbitral, hay muchos factores dentro de distintos partidos en todos los deportes que pueden ser medulares para el inicio de tu nota deportiva, ¿no? O que puede ser donde inicia el principio del fin de una derrota o de una gran victoria, ¿no? Hay que saber mucho de deportes. Eso es bien importante, y no solo de uno, porque ahora veo que hay mucha gente que dice, es que hago deportes, ¿pero qué cubres? Fútbol. Pues si de fútbol saben un chorro, pero les preguntas de americano, de básquetbol, de veces no tienen ni idea. Antes éramos mucho más completos, había que saber de todo, y tenías que ser prácticamente experto de todos los deportes. Y estoy hablando de deportes que hoy en esta época, curiosamente, en este momento, simplemente para darte un ejemplo, que estamos haciendo esta entrevista, Juan Bernardo, se llevan a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. ¿Quién los está viendo? A pesar de que, bueno, Donovan fue la nota, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ahorita como que todo el mundo con lo de Donovan Carrillo, ¡a Donovan! Pero Donovan tiene años trabajando y quién peló a Donovan, pero bueno, eso es otra historia. Pero realmente hay muy poca información de los Juegos Olímpicos de Invierno que para mí son fascinantes. A mí siempre me han encantado los Olímpicos y más los de invierno. Pero bueno, pese a que Carlos Slim y su compañía son los dueños de los derechos de la transmisión de los Olímpicos, tanto de verano como de los de invierno, pues realmente solo están en sus canales, en Claro, en Claro Video y en Marca Claro y tan. Antes, no, antes los tenía Televisa. Antes había información mucho más completa porque había periodistas deportivos más completos que conocían de todas las actividades. Ahora hay muy poco porque fútbol.
Fútbol. Pero no debería de ser, precisamente al contar con más información en tiempo real, no debería de ser, entre comillas, más sencillo saber de todo. Es más sencillo. Por supuesto que es más sencillo, pero simplemente no hay interés. No hay interés en enfocarse en otras actividades deportivas. Nos vamos a lo más famoso, ¿no? Volvemos a lo mismo, al fútbol soccer, a la Champions, al fútbol de España, bla, 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 fútbol americano, béisbol, que me parece que ha decaído mucho, el baloncesto, que también ha caído un poquito, pero que siguen siendo como los más llamativos e importantes. La Fórmula 1, pero cuando hablamos de deportes olímpicos, o sea, ¿quién habla de voleibol? ¿Quién habla de atletismo, de ciclismo? A veces un poquito con las transmisiones de los ciclismos de ruta, de la Tour de France, o el Giro de Italia, la Vuelta a España, pero realmente es muy poco. Antes había mucho más información de eso, era mucho más completo. Tú simplemente ves los portales de cualquier periódico importante, ¿no? Abren con fútbol. No hay más que fútbol. Ay, por ahí encontrarás, tío, ahorita lo de Donovan, pues ha metido en el foco a los Olímpicos de invierno. Pero fuera de eso, no había nada. Y hay un poco de esto y un poco de esto, básicamente todo sobre el maldito fútbol. Y perdón que diga el maldito fútbol, porque desafortunadamente en México nos ha quitado el interés y el atractivo de otros deportes. Y eso mata la pasión, porque la pasión por el fútbol sí es importante, pero cuando tienes la pasión por todos los deportes, porque todos los deportes tienen su magia, todos los deportes tienen su emoción, su pasión. Un gran partido de voleibol entre, no sé, Italia, Brasil en unos Juegos Olímpicos, o incluso profesionales. Hay que recordar que hay un gran sector de voleibol profesional en Europa, de altísimo nivel, en los Estados Unidos. Pero aquí, pues eso se nos pasa de noche. Bueno, hasta el tiro con arco, que muchos dirán, bueno, ¿qué tiene de emocionante estar tirando flechitas? No, es muy emocionante, y más cuando estás compitiendo por una medalla, y sobre todo cuando tienes un representante de tu país, sí. El ver cómo está y que tiene que meter un 9, un 10 por la puntuación, se vuelve esa tensión que te da el deporte y la emoción, cómo gritas cuando sueltas, cuando ves la flecha en el centro, vale oro. Tú jugaste béisbol, tú de niño y de muy joven jugaste fuerte béisbol. ¿Esto de qué manera, el haber practicado un deporte, de qué manera te ayuda, te da mayores ventajas sobre otros comunicadores o sobre otros profesionales del deporte que quizá, ok, les gusta obviamente su trabajo, pero que no lo vivieron en carne propia? Tocas un punto importante y ahorita te voy a decir por qué. Por supuesto es muy importante haber practicado los deportes, no solo verlos, sino haberlos vivido, estar dentro del terreno. Efectivamente yo jugué prácticamente desde los 6 años hasta cerca de los 15 béisbol de alto nivel, incluso fui parte de una selección nacional que jugó en Williamsport para competir por México. No llegamos a la final de Williamsport, o sea, no llegamos a lo que es la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, nos quedamos porque nos eliminó un equipo venezolano, pero bueno, esa es otra historia. Pero sí llegamos a vivir. ¿Y esto qué te permite? Te enseña a competir, te enseña a ganar. Esa es una de las grandes ventajas del deporte. Te enseña a ser competitivo y a buscar la victoria. Y también te enseña a madurar y entender la derrota. Esto es una de las grandes ventajas que tiene practicar un deporte. Se vuelve una desventaja sí y no aquel que no lo ha practicado, porque bueno, finalmente quien trabaja duro y lo estudia, lo comprende y lo ve, pues acaba prácticamente viviéndolo. Y esto lo traigo a colación porque hoy hay muchos espacios que le quitan a verdaderos periodistas deportivos los exfutbolistas. Ve las cadenas, ve Fox, ve ESPN, ve Televisa, ve TV Azteca. Tenemos exfutbolistas. Que quizá no son unas lumbreras para expresarlo, no, pero... de hecho, algunos hablan muy mal. De hecho, lo de Jorge Campos es hasta como una burla. Hasta le llevan un conteo de cuántos comentarios hace, porque el tipo no habla. Pero cómo vende. Pero cómo vende. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces ya nos estamos yendo más por el negocio que por el conocimiento. Claro, Luis García es muy bueno, no lo discuto. Hay algunos exfutbolistas muy buenos, de verdad. Pero hay otros muy malos, que tienen mejores oportunidades que muchos profesionales en comunicación dedicados al deporte. ¿Por qué? Porque no jugaron fútbol bajo el criterio de decir, es que tú nunca estuviste en el vestidor, tú nunca estuviste en el terreno, tú nunca estuviste en el día a día de los entrenamientos. Pues no,
No dentro de tu vestidor, pero estaba yo afuera de él reporteando. Estaba fuera de tu campo viéndote cómo entrenabas. O sea, yo también he sido parte de eso. Pero ese es el pretexto de los futbolistas para encontrar esos lugares de privilegio que no se le brindan a otros, que pueden ser mucho más completos porque no solo estudian la estadística y todo, y no solo se basan en lo que vivieron, que cuántas patadas les dieron en el terreno de juego o cuántos goles metieron. Finalmente, el saber comunicar desde fuera se vuelve mucho más relevante a contarnos la experiencia desde dentro. Claro que si tienes las dos, pues maravilloso. Pero yo no creo que ninguno de los exfutbolistas que hoy está en transmisión se haya metido por lo menos o preocupado de decir, bueno, voy a hacer un curso relámpago de periodismo deportivo, ¿no? O de crónica deportiva. Porque además no hay que confundir. Una cosa son los reporteros y periodistas deportivos, esos que buscan la nota, que investigan, que incluso se hacen polémica, que redactan, que están investigando, que ven por ahí algo raro, que hay un rumor, que voy a investigar, busco mis fuentes, todo eso. A los que son los comentaristas, a los que se sientan en la transmisión a decir, sí, el pueblo está muy echado atrás y no de... O sea, o los narradores de toma la pelota, llega por la banda derecha, viene... Eso es distinto. Totalmente. Claro, si tú como periodista deportivo tienes la posibilidad de tener todo esto, pues te vuelves mucho más completo. Ser comentarista, narrador y además periodista es maravilloso y más conocedor, apasionado del deporte. Pero hay muchos que solo son comentaristas, solo son narradores. Hay otros que solo son reporteros de deportes. Mauricio, más allá de esta numeralia, de estas estadísticas, récords, números, datos duros, en deportes, ¿qué pesa más? ¿Lo que dices o cómo lo dices? Wow, bueno. Por supuesto, todo tiene que estar soportado en información o en datos creíbles. Que a diferencia de otras áreas, el deporte es muy difícil que tú puedas modificar o cambiar un dato, aunque estemos en la época de las fake news y todo eso, es muy difícil. Los datos duros, fríos, siempre van a estar en el deporte. Y además el deporte, históricamente, siempre ha contabilizado todo. O sea, hay estadísticas de todo, en todos los deportes, en todos los ámbitos, hay absolutamente todo. Pero sí depende mucho de lo que dices, de cómo lo dices. Porque hay mucha gente, y ahí tienen que ver los estilos, porque hay gente que prefiere polemizar. Todo va, digamos, alineado al dinero, al rating, a lo que le gusta a la gente, lo que te genera audiencia. Y hay estilos que buscan polemizar, y polemizan, históricamente polemizan, más allá del dato. Y mira, me viene a la mente el ejemplo de José Ramón Fernández, que ha odiado a la América toda la vida. Independientemente de cómo vaya la América o qué gane la América, siempre ha sido sistemáticamente polemizar en contra de la América. Y ese estilo durante toda la vida le ha funcionado. Y eso le ha permitido venderse como periodista deportivo y hacerlo hoy la gran figura que es de tantos años, el maestro de tantas escuelas, bla, bla, bla. Pero su estilo fue ese, él decidió ir por la polémica y le funcionó. A otros no, a otros van más por la manera en que lo dicen, cómo lo comentan, la pasión que le ponen. Y ahora voy al caso Martinoli, el Martinoli que es un cuate sumamente creativo a la hora que está haciendo sus narraciones de los partidos y tiene una cantidad de expresiones brutales y puede estarte narrando un partido y en eso soltarte un chiste o hacer una broma. Y eso también ha funcionado y lo ha puesto en los cuernos de la luna, y esta dupla con Luis García pues también le ha ayudado muchísimo, los ha hecho muy fuertes. Y por otro lado pues hay estilos mucho más sobrios, mucho más, pues a lo mejor aburridos, pero que están muy enfocados en la información dura, en los datos reales, en cómo se van conformando o desarrollando las actividades deportivas. Y no quiere decir que esté mal, simplemente unos gustan más que otros. Y en esta guerra comercial o en esta guerra que solo busca quién vende más, quién tiene más audiencia, quién tiene más publicidad, pues se van a buscar los estilos y las formas de ser más atractivos al público. Yo escucho narradores también muy buenos, excelentes en otras cadenas de televisión, en Europa y todo eso, que son muy buenos, pero a lo mejor no son tan atractivos, o está la gente muy acostumbrada a Martinoli y dice, prefiero irlo con Martinoli.
insisto, y eso no quiere decir que esté mal, simplemente son estilos y formas. Por ejemplo, los españoles son muy apasionados cuando transmiten su deporte, muy, muy apasionados, y se desgarran la pelota, y eso también le gusta mucho a cierto tipo de público, cómo se están deshaciendo en la cabina, comentando cuando mete el gol el equipo favorito, etcétera, o su selección. Bueno, se vuelven locos en la cabina y eso también gusta mucho. Y hay otros que están narrando más, así, más planitos, no sé. Finalmente eso también depende mucho de la audiencia, depende mucho de la gente. Pero lo que yo siempre he dicho es que uno tiene que tratar de ser uno mismo. Porque los que copian, tache, o sea, hay muchos estilos copiados, y hay muchos que quieren ser Martinolis, y hay muchos que quieren ser José Ramones. Esos para mí no valen. Y hay otros, pues que son mercenarios del deporte y de una u otra manera han vivido de eso. Sabrá Dios cómo le han hecho, pues tienen su talento para lucrar de ello, porque realmente a la hora no te comunican nada, a la hora que te están contando algo hasta te da flojera. Y cuando alguien, un comentarista deportivo, te está platicando un deporte y te aburre, estás jodido. Si hay un problema de vocación. Y aún así tienen 30 años en el medio, Juan. Pero, por ejemplo, en esta guerra de estilos, ¿cómo no caer en estereotipos? ¿Cómo hacer difícil, algo diferente cuando hubo escuelas, ¿no? Digo, hablemos del Mago Septién, de Ángel Fernández, de tanta gente que desde ya te fuiste un chorro para atrás. Sí, muchos quizá ni los ubican, pero fueron... Ángel Fernández fue uno de los pioneros de un estilo de narración en el fútbol. Muy gritado, muy apasionado. Exacto, y el gol, y se aventaba 30 minutos gritando gol, ¿no? Sí. Pedro Septién era todo lo contrario, era mesurado, el famoso mago, pero lo que hacía maravilloso el mago era su estadística, la numeralia, y su conocimiento de la historia del deporte, específicamente del béisbol. Tenía datos impresionantes. Cuando estaba narrando una serie mundial, decía, bueno, en el cuarto juego de la serie mundial de 1948, con Ty Cobb. Y sin internet. No, o sea, no todo de cabeza. Y cómo es elevado, que se perdió en el sol, en el 51, permitió que entraran los indios de Cleveland. Y te contaba anécdotas, historias fabulosas que no las encontrabas en ningún lado. Esa era la magia del mago, por eso era el mago. Y a lo mejor no sabes algo de él. Era tan impresionante el Mago Septién que en una transmisión que tenía él de un partido de béisbol, por alguna razón no le llegó la señal. La señal del partido no llegó. El señor se inventó todo un partido de béisbol, que no es poca cosa. Un partido de béisbol puede llegar a durar hasta 3 horas y media, 4 horas. Se inventó todo el partido, lanzamiento por lanzamiento, jugada por jugada. De ese tamaño era... ¿Y a poco profetizó el marcador? Eso sí no te lo sé decir. Fíjate que eso no te lo sé decir. Nacido. No creo que lo haya profetizado, pero en ese momento pues, no había la manera de confirmar tan fehacientemente si el resultado que había dado el mago... Pero tenía la autoridad y además... Tenía la autoridad para decir, bueno, claro, ese partido lo ganaron los Dodgers de Brooklyn, porque entonces jugaban los Dodgers en Brooklyn. Ajá. Pero... de ese tamaño el señor tenía conocimientos del béisbol y del estadístico del béisbol. Y sabía llevar el box score del béisbol, que hoy cualquier, incluso quienes cubren béisbol, que me digan hoy quién puede y sabe llevar un box score. Claro. Es casi nadie, muy pocos. Hablando de esta preparación, de esta capacidad, de este compromiso de la gente de antes, y que desafortunadamente quizá no es el común de los denominadores en el hoy. Pero, por ejemplo, hoy encuentras gente muy bien documentada, que hasta un taxista, por ejemplo, un señor de un taxi puede ser un gran conocedor de los deportes, o en particular del fútbol, y te da cátedra, no solo de su equipo, sino del fútbol en general. ¿No debería, insisto, donde tienes aficionados y una afición tan fuerte hablando de fútbol, haber esa corresponsalía o haber tener comunicadores mucho más a la altura de su afición? Porque, insisto, hoy puedes encontrar
en aficionados, gente muy bien documentada. Y antes. Y sí, claro, que están comprometidos y que saben y que te debaten y que pueden poner a un profesional de la comunicación en deportes, lo pueden poner en aprietos. ¿Por qué? Porque falta quizá eso, la humildad, la nobleza, el profesionalismo, la pasión, el oficio. ¿Qué dirías ante eso? Uy, Juanito, eso ha pasado muchísimo y del tiempo, pero hoy el mejor ejemplo te lo respondo, pues checa las redes sociales. Checa las redes sociales de los programas deportivos y vas a ver infinidad de comentarios de público que corrige a los conductores o corrige a quien le está dando la nota, decir eso no es cierto, o eso está mal, o así no se llama el equipo. O sea, yo he escuchado personas en la radio que incluso equivocan el nombre del equipo, de ese tamaño. Ya estamos hablando de cosas verdaderamente, o sea, quien no conoce los equipos, Extremas. estamos extremas. Pero sí, hay muchos errores y es cierto, allá afuera, yo no sé en otras áreas, que debe de haberlo, ¿no? Pero es menor. Digo, yo creo que hay especialistas en economía que hablan en medios y afuera hay economistas muy connotados que podrán decir eso está mal, pero no toda la población. En cambio, en el deporte, digamos que hay una gran cantidad, la mayoría, conoce de su deporte y de su equipo. Y eso los hace públicos muy difíciles, muy duros. O sea, les tienes que dar información verdaderamente clara y bien sustentada, porque si no, brincan. Vuelvo a lo mismo, checa las redes sociales. Dicen, no, eso no es cierto. Y tal, y tal, y tal. Y hay comentarios, bueno, hay toda una guerra en redes sociales entre la gente precisamente polemizando por tal o cual equipo, por tal o cual jugador. Y a veces, pues algunos comentaristas, conductores, se quedan cortos, se quedan muy atrás del peso específico que tienen las aficiones conocedoras. Sí, en deporte siempre ha sido muy complejo. Yo siempre he sido un sabedor y tener muy claro de que tengo que tener muy bien documentado lo que voy a decir, porque sé que allá afuera va a haber varios que saben de la información y que si yo meto la pata me lo van a hacer saber. Pero es muy importante porque como periodistas deportivos y todo, estamos narrando o comentando deportes de todo el mundo. Entonces tienes que tener muy claro los países, sus capitales, incluso sus pronunciaciones. Tienes que tenerlo muy claro porque lo haces mal, híjole. Mauricio, sin duda, en el deporte como en la política o hablar de religión son temas que siempre causan polémica. ¿Cómo lograr mediar? No le puedes dar gusto a todos, pero ¿cómo lograr mediar con tantísimos intereses o puntos de vista que habrá en el auditorio y que quizá no concuerden contigo? No, es imposible. La verdad es que el deporte, la base también del deporte, no solo es la pasión, sino es la polémica. Y además en la manera que se genera polémica, el deporte también se vuelve más atractivo. Igual que la política, la religión. ¿Cómo lograr mediar? Es pues que tengas argumentos, tu argumentación. Finalmente, cualquier persona que tenga argumentos va a poder estar en el top de una conversación. Tener argumentos. ¿Cómo se logra tener una buena argumentación? Pues teniendo información clara, conociendo el tema, sobre todo teniendo una buena referencia histórica. Hoy yo casi no veo en deporte mucha referencia histórica. Hablábamos de lo del Mago Setién. ¿Por qué es importante la referencia histórica? Porque eso te permite convalidar el ayer y el hoy, cómo está el equipo en el momento, ¿no? Y no se trata de hacer comparación de cómo jugaba el América o las Chivas del 74 con el de ahora, que son, bueno, para que entro en polémica. Pero yo soy del Guadalajara y me parece fatal lo que hacen las Chivas hoy día. Chiva de Hueso Colorado. Pero, bueno, pero siempre es importante tener una referencia histórica porque sí los cómo y cómo se hicieron las cosas antes y cómo se hacen ahora, te permite lograr una argumentación para tener un debate inteligente. Porque si nada más vas a discutir con alguien de, no, ya soy... Pues no vale ni la pena que te desgastes, ¿no? Pero cuando tú estás en un debate con gente que tiene argumentos, que tiene referencia histórica, que tiene todo este bagaje de información cultural, no solo deportiva, pues obviamente te va a permitir tener un debate de más altura y llegar a resultados, a conclusiones que incluso los propios equipos ya fueron rebasados en ese sentido. Por supuesto va a haber gente muy aferrada que a mí me vale gorro y yo digo que tal y tal. Bueno,
finalmente también son gustos de cada quien, hay gente que dejarla morir con sus ideales y está bien, tampoco te vas a desgastar tú demasiado en tratar de convencerlos de que a lo mejor el Tata Martino no es el mejor director técnico ahorita para la selección. No, o si lo es. O sea, no se trata a veces de defender lo indefendible, lograr los equilibrios, como tú dices, bueno, siempre sopesar qué tenemos bueno, qué tenemos malo y cómo lograr ese equilibrio de decir, bueno, a lo mejor el Tata es muy bueno en esto, pero ha sido muy malo en esto. Vale o se equilibra como para que pueda llegar a la Copa del Mundo. Bueno, pues va a llegar a la Copa del Mundo. Eso no tiene vuelta de hoja. Hay discusiones que a veces no vale la pena ni tenerlas. Claro que sí. Ay, Mauricio, pues te agradezco muchísimo. Ha sido un honor, un placer platicar contigo. Esperamos muy pronto tener nuevamente la oportunidad de que nos acompañes en este espacio que hoy iniciamos, hoy arrancamos con el pie derecho, con tu presencia y nuevamente agradecerte infinitamente el haber estado con nosotros. Al contrario, Juan, gracias por invitarme a este primer programa. Espero que sea de éxito, que a la gente le guste y sobre todo pues que también aprendan a diferenciar. Y no se trata, a veces voltear al pasado, porque dicen, no te quedes en el pasado. No, a veces voltear al pasado nos permite ver qué podemos crear para el futuro. Y en materia deportiva va a haber mucha actividad de aquí a siempre. Entonces, el saber de deportes también te ayuda a tener conversaciones para romper el hielo, incluso en momentos muy difíciles. Claro que sí, muchísimas gracias y también, pues el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Si queremos evaluar, superar e ir hacia adelante, el comparativo o el tener este punto de partida siempre será muy útil. Mauricio, nuevamente muchísimas gracias y te esperamos. Aquí estamos, Juanito, cuando tú digas y nos invites. Claro que sí, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Pásala bien.